Por suerte tenía grabación. Bien. Entonces, el día de ayer vimos el pulpo anterior, ¿verdad? Que les puse este tremendo esquema que pretenden presentar los modelos más conocidos hoy en día para elegir qué camino tomar. Uno puede elegir cualquiera de los modelos, sin embargo, yo les voy a presentar un cuarto modelo, que es el que normalmente se utiliza hoy para los informes. Permítanme que hay un pequeño feedback por acá. Les pido silenciar el micrófono porque se está transmitiendo un feedback. Ok. Para que no vaya a interrumpir la grabación también. Entonces les voy a presentar otro esquema, que es el que se utiliza normalmente hoy en día en niveles de maestría y hasta doctorado para la investigación social, para la investigación en general, pero que sirve muy bien para la investigación social también. Este modelo presente, y la más actual. Primero se plantea el tema, qué tema pretendo abordar, cuál será el problema que pretendo abordar. Luego el planteo, por qué es un problema de investigación y qué problema hay realmente que pueda yo abordar. Es decir, debo justificar de alguna manera, ¿verdad? Por qué es un tema importante, por qué hay relevancia en el problema, porque si tendrá un impacto o no mi investigación. Luego ahí aparecerán las preguntas problema, que son algunas preguntas que yo pretenderé responder a la par del problema general. Y de estas preguntas problema, de estas preguntas pequeñas, surgen normalmente los objetivos de investigación. Y además hay una pregunta general, ¿verdad? La pregunta problema principal, que es la que va prácticamente a plantear el objetivo principal o el objetivo general. Luego vienen los objetivos de investigación, tanto el general como los específicos. Ahí aparecerán los particulares y específicos y generales. Luego vendrá la parte de la formulación, el marco teórico, que sería prácticamente la revisión de los antecedentes de investigación, es ver a los autores contemporáneos, es decir, los que ya han tratado el problema. Si quiero hablar, por ejemplo, de suicidio, entonces tengo que hablar de los escritores que ya escribieron antes sobre el tema del suicidio. Y desde el enfoque donde yo lo estoy viendo, si es desde el enfoque social, si es desde el enfoque psicológico, si es desde el enfoque religioso, cualquiera sea el enfoque que yo pretenda darle a la investigación, debo buscar autores que estén también bajo esa misma línea. Y también podría hacer uso de autores que han tratado el problema quizás desde otro punto de vista. Quizás mi idea es ver el fenómeno como desde el punto de vista social, pero puede ser que me ayude también la visión del psicólogo, la visión del religioso. Podría ser. Los antecedentes de autores significativos y contemporáneos se presentan como citas y referencias, ¿verdad? Tiene que estar, obviamente, seguir la norma APA para poder citar. Normalmente en el informe, en el cuerpo, se va redactando y va contrastando las diferentes fuentes, y si hay algún fragmento literal que uno va a ir colocando, se coloca normalmente entre comillas, con el paréntesis, el apellido del autor, el año de la obra, y al final va la referencia, después en las últimas páginas del informe, va la parte de referencias. Luego está la operacionalización de indicadores y variables. Las preguntas problema me originaron objetivos específicos, y esos objetivos seguramente contienen una serie de variables que yo puedo medir, ¿verdad? En ese sentido van planteados los objetivos, que contenga, ¿verdad?, aquellas variables que más adelante voy a plantear y definir y que servirán también para la investigación. Todo está perfectamente enlazado, ¿verdad? Si yo planteo 3 objetivos, tienen que haber por lo menos 3 variables, por lo menos 3, ¿verdad? Y por cada variable, obviamente, puede haber incluso más, puede expandirse un poquito más el horizonte. Pero tengo que colocar la cantidad de variables suficientes que me ayuden a delimitar muy bien el fenómeno que estoy tratando. Ahí están las variables dependientes e independientes. Luego viene la parte del método. Vengo a plantear cuál es el método que voy a utilizar, cuál es la técnica de recabación de datos, cuál es la herramienta que yo voy a utilizar, por qué es necesaria ese método y no otro, ¿verdad? ¿Por qué es el mejor método? Eso es lo que trato de explicar en el método de investigación. Hay diferentes tipos de métodos, cualitativos, cuantitativos, híbridos, ¿verdad? Cualquier tipo de exploratorios, ¿verdad? Correlacionales. Hay muchas formas de métodos que pueden plantearse. Después se viene la descripción ya del instrumento de recolección de datos, ¿verdad? Si yo voy a, por ejemplo, a hablar de que voy a abarcar una cierta cantidad de población, tengo que explicar lo de la muestra, ¿verdad? Porque qué tipo de muestra voy a obtener, si es una muestra estadística, si es una muestra por racimos, si es una muestra estratificada, si es una muestra, ¿cómo se llama? Bueno, la estadística simple, que es la que utiliza la fórmula,
si es ¿cómo se llama? Si es una muestra que tiene que ver con la idoneidad de los candidatos a ser encuestados, para evitar redundancia en datos. Todos esos detalles van explicados ahí junto con el instrumento, y obviamente está el instrumento que voy a utilizar. Si es un foro, si es una encuesta, si es una conferencia, si es un panel, si es un grupo de enfoque, si es una entrevista, cualquier sea el método de recolección tiene que estar definido, y no solamente definido sobre lo que voy a hacer, sino cómo es la herramienta en realidad. Ahí va presentada parte por parte a esa herramienta. A veces se puede incluso desglosar. Si es una encuesta, se va desglosando en partes. Se presenta un elemento de la encuesta y se describe, ¿verdad?, qué es lo que estoy recabando en ese fragmento de la encuesta. El procesamiento de datos, que ya vendría la parte del trabajo arduo, ¿verdad?, de empezar a tabular todo lo que voy a obtener, si son encuestas normalmente. La mayoría de la gente se dedica a investigar fenómenos sociales utilizando encuestas, pero no es el único método. También está simplemente la observación, ¿verdad?, es decir, un trabajo más de laboratorio. O incluso hay gente que se dedica a estudiar los fenómenos desde un punto de vista simplemente bibliográfico. Entonces puede haber ¿cómo se puede llamar? Un método de investigación estrictamente bibliográfico. Todo depende de la calidad de los datos que yo pueda recabar, porque puede ser que mi interés no sea obtener nuevos datos, sino obtener una síntesis de lo que ya se ha dicho sobre el problema en autores anteriores. Entonces es un trabajo más bibliográfico. El procesamiento de datos se puede hacer de diferentes maneras, utilizando distintas tecnologías, ¿verdad? Ya veremos algunos ejemplos. Y después viene el análisis de datos, otro trabajo también arduo, ¿verdad? Creo que es el trabajo más amplio que debe haber dentro del trabajo de investigación, porque ya implica pues tomar aquellas tablas y gráficos resultantes, aquellas tablas de respuestas con las preguntas ya las más idóneas y sacando las más repetitivas, para después, a partir de esos datos, empezar a definir el contenido, la teoría de lo que yo he investigado. Luego viene, por tanto, la síntesis, conclusiones y la tabla de referencias o el índice de referencia final. Eso es normalmente con lo cual termina un informe de investigación. Este es el método más común que hoy día se está utilizando en los trabajos normalmente de investigación a nivel de maestría y doctorado. El informe. ¿Qué debe contener el informe de investigación? Vamos a ver cuáles son los contenidos habituales. Veamos cuáles son los contenidos habituales de un informe de investigación. Aquí pretendo prácticamente presentarles una especie de, no sé, de estructura, que puede ser prácticamente el índice de un informe, para que más o menos ir escribiendo algunas cosas y irles platicando algunas experiencias también al respecto. Primero, lo que debe haber en un informe, bueno, además de la portada, la introducción, ¿verdad? Esta introducción es la que se va a hacer hasta el final. En un trabajo de investigación primero se redacta todo lo demás, desde incluso el abstract que puede llevar un informe, debe ir hasta el final, porque esa parte es la parte que debe condensar todo lo que yo ya escribí en mi informe, por lo cual eso se deja para el final. Y debería, obviamente, hablar de capítulo en capítulo. La introducción debería presentarme una idea general. Con solo leer la introducción, yo ya sabré qué hay en el primer capítulo, qué hay en el segundo, qué hay en el tercer capítulo y a qué conclusión se va a llegar. Con eso, esa es la introducción. Platicar qué va a encontrar la persona en el trabajo, ¿verdad? Y el abstract lleva más o menos ese mismo sentido, ¿verdad? A veces se puede incluir el abstract, a veces no es forzoso incluirlo, pero podría ayudar, ¿verdad? El abstract es como platicarle, como cuando yo le platico a alguien, mira, lo que me tiene el informe es esto, esto, esto y esto. Entonces la platico así a un nivel general sobre lo que encontrará en el informe. Parecido a la introducción, pero la introducción es un poco más amplia. El abstract lo más que lleva son una página, 2 páginas, por mucho, ¿verdad? En cuanto a tamaño. La introducción sí podría llevarnos desde 2 hasta 3 páginas de introducción, ¿verdad? Porque es hablar ampliamente de cada capítulo. El planteamiento del problema de investigación es el capítulo número 1, ¿verdad? Ahí yo voy a definir el planteamiento del problema, la situación del problema, cómo está hoy en día ese fenómeno, cómo lo han investigado otros investigadores. La pregunta problema se va a empezar a plantear, pues un poquito con un poco de reflexión. Normalmente se comienza con una introducción sobre qué fue lo que vimos, ¿verdad? Y que por dónde nos fuimos investigando, y por último plantear pues qué pregunta realmente llegamos a decidir es la fundamental para tratar el problema. Entonces esa pregunta se pone al final. Siempre va a terminar ese párrafo de la pregunta problema, va a terminar primero con una breve introducción y por último con la pregunta formulada en centrado y en cursiva y con letra negrita. Es decir, que se logra ver que esa es la pregunta problema final.
Los objetivos de la investigación, ahí va la parte del objetivo general y objetivos específicos. Vuelvo a recalcar el punto que las preguntas problema general y las preguntas problema específicas generan objetivos generales y objetivos específicos. Y dentro de estos objetivos deben estar consideradas por lo menos algunas variables importantes a considerar. Porque el siguiente paso es presentar la relevancia o impacto del problema. Es decir, ¿por qué es importante abarcar este problema? ¿En qué va a ayudar? ¿Verdad? Hay una relevancia que es de tipo social, que habla del impacto local, habla del impacto nacional, habla del impacto potencial de lo que se va a poder lograr con esta investigación y del impacto social en general. Por otro lado está el marco teórico, donde yo voy a hablar obviamente de los antecedentes, los investigadores más importantes, hago una pequeña descripción del fenómeno o del problema, sea a nivel histórico o a nivel simplemente de una descripción del fenómeno. Luego vienen los estudios previos y autores representativos, donde yo voy a presentar toda la bibliografía existente, ¿verdad?, que yo puedo recabar alrededor de mi propia realidad, sea en las páginas web que yo conozca, sea en las bibliotecas que yo conozca, o incluso en las instituciones que ya han tratado el problema, ¿verdad? Me dedico a hacer un estudio bibliográfico. Asisto a los lugares más importantes donde puedo encontrar información al respecto. El estado actual de la investigación, ¿verdad? Platico sobre hasta dónde ha llegado la investigación, y eso me va a ayudar a delimitar un poquito qué es lo que falta, entonces, por investigar, que yo creo que hace falta. Porque pretendo estudiar, se supone, un problema, ¿verdad?, desde otra perspectiva que no ha sido estudiada antes, ¿verdad? O al menos tengo que aclarar si lo que estoy haciendo realmente es una actualización del problema, para presentar, obviamente, información más actualizada del fenómeno. Después vienen las bases teóricas, donde confronto las fuentes. Al principio, lo que dije fue, voy a utilizar este autor, y estas son las experiencias que tienen, estos son los libros que tienen. Eso es los autores representativos. Y después de hablar de a qué autores voy a citar, voy a hablar entonces ya de lo que ellos dijeron en estas obras, que es la confrontación de fuentes. Voy a empezar a comparar unas con otras, a contrastar lo que dijo un pensador con otro, ¿verdad?, alrededor de un problema. Luego, ahí tengo que considerar las fuentes internacionales, locales, ¿verdad?, dependiendo de las fuentes que puedan haber. Luego se plantean las hipótesis de investigación. Normalmente vienen dos. La hipótesis estadística y la hipótesis 1, ¿verdad?, que puede ser de tipo simplemente descriptiva o estadística, y la hipótesis nula, que es la contradicción de la hipótesis primaria. Que lo que hago es, por ejemplo, digo, como hipótesis, digamos, primaria, ¿cómo se llama? Explorar la experiencia, explorar la cantidad de jóvenes en el Álvaro Contreras que tienen un embarazo prematuro, ¿verdad?, entre los 14 y 16 años. Digamos que ese es el fenómeno que quiero estudiar. No incluye ningún porcentaje, por tanto no es una hipótesis estadística, pero es una hipótesis exploratoria de un fenómeno existente. Y entonces la hipótesis nula, ¿verdad?, sería presentar lo negativo, sería determinar que no existen casos de embarazo prematuro entre jóvenes de 14 a 16 años. Sería negando, obviamente, lo que ya dije en la hipótesis primaria, la hipótesis 1, o sub 1, como se le llama también. La respuesta general debe estar planteada ahí, que es lo que espero yo encontrar en la hipótesis. Debe estar diciendo lo que yo creo que voy a poder encontrar en la institución, y la nula sería lo que creo no encontrar en la institución. Después vienen respuestas específicas, ¿verdad? Puedo atacar también con pequeñas hipótesis, otros detalles que voy a encontrar en la investigación. Puedo ampliarlo, no solamente pueden ir las dos generales, sino que también pueden ir algunas también de carácter específico. Eso depende de hasta dónde pretenda yo profundizar en la investigación. Después vienen las variables de estudio, donde voy a plantear los conceptos, aquellas variables que pueden ser medidas. Por ejemplo, puedo medir nivel de escolaridad, nivel de alfabetismo, puedo hablar de tasa de morbilidad o porcentaje de morbilidad, de enfermedades, cualquier tipo de fenómeno que quiera medir, ¿verdad? Tiene que ser obviamente constatable en la realidad. Estas variables pueden ser de tipo independientes, variables dependientes, variables contextuales, ¿verdad? Ahí van definidas. Si voy a utilizar las tres, pues las tres van definidas. Después viene la metodología, ahí voy a plantear el tipo de investigación, los instrumentos que voy a utilizar, ¿verdad? Declaro si es un grupo de enfoque, una encuesta, un cuestionario, una observación simplemente de entornos sociales, ¿verdad?, como alguien externo al fenómeno.
Luego viene el procedimiento utilizado, descrito, ¿verdad? ¿Cuál sería mi agenda para la investigación? ¿Verdad? Tal fecha y visitar tal lugar, ¿verdad? Tanto tiempo dedicaremos a este tipo de método. Eso es lo que va en el procedimiento utilizado. Luego viene el plan de análisis, donde va a haber la presentación de resultados mediante tablas, gráficos, pueden ser también mapas conceptuales, esquemas, ¿verdad? De la manera como realmente facilite realmente la lectura de estos datos. Luego viene la discusión de datos, que es el análisis de los datos recabados. Y por último, conclusiones y recomendaciones con la bibliografía y los anexos que quiera colocar. A veces en los informes se logra ver algunos gráficos se colocan al final. Hay quienes deciden solamente colocar las conclusiones de los resultados, hacer referencias en paréntesis a ver anexo 1, ver anexo 2, ver anexo 3, para no meter las tablas en medio del contenido o los gráficos en medio del contenido. Pero eso es un gusto muy particular de los investigadores. Yo soy de los que piensa que debe estar el gráfico con la tabla ahí mismo donde estoy analizándola, para facilitarle al lector que no tiene que estar hojeando hasta el final para ir a ver la tabla o el gráfico. Es decir, ayuda mucho y mejor ir describiendo paso a paso. Pero igual, no está, está bien si quieren ser un poco más ordenados en el contenido, pues colocarlo al final, aunque provoca una incomodidad en el lector. ¿Algunas preguntas ahora respecto a este informe? Si no, pues vamos a aclarar un poquito esos conceptos un poquito más adelante. En el tema del plan de análisis, además del plan de análisis, puede haber un plan. Imagínense si yo de repente quiero llevar a cabo, digamos, no solamente el tema de la discusión de los datos, sino que quiero llevar a cabo un proyecto para meterlo dentro de mi informe como parte no sé, de la misma experiencia de este análisis. Que de repente vi que había este factor y dije yo, bueno, voy a hacer además una actividad para ir al campo donde investigué, ayudar un poco a paliar un poco la realidad. De contar esto en la discusión de resultados, ¿verdad? Se puede plantear ahí mismo, en esa parte, ampliar un poco más y poner la experiencia. Pero si pretendo hacer un pequeño proyecto que ayude a paliar un poquito el problema social, debo considerar que debe aparecer también el plan estratégico que yo voy a llevar a cabo aquí mismo. Es decir, en este plan de análisis también tiene que estar el plan de la actividad que yo realicé, con lo cual yo pretendo mostrarles un esquema, un esquema muy simple de cómo hacer un plan estratégico de una actividad social o un plan para una actividad social. Es un plan que ayuda a tener todos los detalles adecuados para no olvidar ningún detalle y poder planearlo lo suficientemente bien. Y no solamente el hecho de poder planearlo, ejecutarlo, sino hasta evaluar lo que realmente he hecho. Este plan estratégico incluye una tabla parecida a la que ven a continuación. Particulares si quieren plantearlos, normalmente no se plantean objetivos particulares porque en la tabla van a aparecer metas. Digamos que yo quiero ejecutar 3 metas. Pues por cada meta deben haber actividades de planificación, de ejecución y de control. Y en este caso, lo que debe ir es que por cada actividad debe haber un responsable y debe haber una fecha. Si yo digo como planificación, reunirnos para hacer el presupuesto de la actividad, esa es la actividad número 1. ¿Quién va a ser entonces el responsable del equipo de trabajo para poder hacer esto? Es decir, ¿quién nos va a acordar, a llamar a todos, a mandar el mensaje de WhatsApp para acordarnos de que tenemos reunión ese día y hacerlo anticipadamente para que nadie vaya a fallar, ¿verdad? Y además de colocar el responsable, la fecha de cuándo lo va a hacer esa persona. Eso nos va a ayudar a ir planteando todas las actividades, ¿verdad? Y a hacer una calendarización muy buena desde la agenda de planificación hasta la agenda de ejecución. Y también hay que considerar el control, es decir, en qué fecha voy a ir verificando que la actividad va avanzando y en qué fecha también determinaré en qué, si hemos terminado o no la actividad. Entonces, si con este método de trabajo, pues se puede perfectamente realizar muchos proyectos de tipo social, ¿verdad? De tipo, cualquier proyecto que se proponga. La meta, sí hay que aclarar que la meta debe estar definida en función de la cualidad y tiempo, es decir, qué es lo que pretendo hacer y cuándo pretendo hacerlo. También algunos incluyen el tema de la calidad, es decir, a quiénes y con qué método voy a hacerlo. Podemos incluir el qué, el cómo y el cuándo. Esos 3 elementos como menos, que sería la calidad, cualidad y tiempo. Pero como mínimo, cualidad y tiempo, ¿verdad? Para realmente dejar algo claro.
Entonces no se vale colocar como responsable también a todos. Decir ahí, todos vamos a hacer la actividad. No, no se puede poner todos en un plan estratégico. Debe haber un responsable con nombre y apellido que realmente es el que ponga el pecho por el grupo. Que diga, si no lo hacemos es por mi culpa. Es necesario hacer eso para que todo el mundo esté responsabilizado. Y obviamente debe haber un líder, ¿verdad? Un coordinador, que es el que debe velar porque el plan estratégico vaya a seguir el curso, ¿verdad? Todos son responsables de cada actividad de manera particular, pero el líder es el que se encarga también de velar que el plan se desarrolle. Eso no implica que no va a haber líder. También puede haber un coordinador de actividad o un líder en la actividad. Pero es un plan que ayuda muy bien. Aquí hay un ejemplo muy cortito, ¿verdad? Por ejemplo, la meta, realizar una charla sobre alcoholismo y drogadicción. Faltó el tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a realizar? En la planificación van tres actividades. Entregar carta de solicitud al centro donde se va a hacer la charla, investigar el tema y recolectar información, preparar la diapositiva. Son tres, por lo menos, actividades mínimas para poder hacer una charla. Ahí están encargados Gumersindo, Nepomuceno y Melquíades, ¿verdad? Y la fecha de cada uno. ¿Cuál es la ejecución? Pues realizar la charla, tomar fotografías. ¿Quién se encarga de hacer la charla y quién se encarga de tomar las fotos? Tomasa y Paquita. Y el control, que sería pues redactar el informe y entregar el informe, ¿verdad? Cipriano y Macedonio se encargan de las actividades, ahí están las fechas de cada uno. Esa es la manera para poder hacer un plan, una charla informativa, por ejemplo, si queremos realmente ayudar un poquito a los problemas sociales que encontramos en medio de la investigación. Es decir, no es obligatorio hacer la actividad, porque lo que estamos haciendo es investigando, pero si queremos ayudar un poco a la realidad, fíjense que fui a ver varios marginales y después de ver el análisis, no solamente presentar los datos, puedo ayudar también a la gente un poquito, ¿verdad? Conseguir bitlechores, ser puente para llevarles una ayuda siquiera, ¿verdad? Y plantearla en el plan de análisis de los datos, esa experiencia, ¿verdad? Como parte de lo que se realizó también como parte de la investigación. Bien, en cuanto a los métodos, tipos y fuentes de investigación, vamos a definir una serie de conceptos de manera rápida. Es una revisión rápida de lo que tendrían que ver ampliamente, ¿verdad?, en una clase de métodos y técnicas de investigación. Aquí solo veremos alguna introducción apenas a esa parte, ¿verdad?, que no podemos enfocarnos completamente a ver cada uno de los detalles que lleva cada uno de los elementos, pero sí de manera general, por lo menos, para que tengamos una estructura mental de qué es lo que realmente, qué alternativa nos queda dentro del método, tipos, fuentes, ¿verdad?, las herramientas, metodologías y todo lo que hay que hacer en medio del trabajo de análisis de una circunstancia o problema social. Entonces, a nivel de los tipos de investigación, hay al menos dos tipos de investigación. Finalidad, investigación básica, que simplemente consiste en teorizar, en presentar el contenido de forma descriptiva, y la aplicada, que es llegar a conclusiones que pueden ser utilizables a futuro. Eso es según la finalidad, ¿verdad? Podemos obviamente investigar desde el libro de sociología, la parte teórica, o podemos dedicarnos realmente a verificar qué tipo de variables pueden ayudar a ir midiendo el avance o progreso en la actividad, para que realmente estas variables que yo lanzo sirvan a otros investigadores, ¿verdad? Además tenemos la investigación según el tiempo. Hay una investigación de tipo sincrónica que se da en un periodo de tiempo, ¿verdad? Cada cierta cantidad de tiempo puede ir una investigación sincrónica. La investigación que se va a realizar, eso se llama investigación sincrónica. La diacrónica es cuando yo de repente busco la evolución en distintas etapas temporales. De tal fecha a tal fecha, cómo estaba el indicador, de tal fecha a tal fecha, cómo estaba el otro indicador, para ir comparando los indicadores en pequeños rangos de tiempo. A eso le llamamos investigación sincrónica. La investigación retrospectiva, que es buscar, después de ver un fenómeno, buscar la causa. Entonces vamos a hacer una revisión hacia el pasado para encontrarnos con la causa. Esa es la visión retrospectiva. Y la prospectiva es hacia el futuro. Hay un fenómeno en el presente, ¿verdad? Y por tanto voy a ver cuáles serán las consecuencias o el impacto de este mismo problema a nivel social. Estos son métodos también de investigación importantes que sin analizar las causas, y explicativa, analizando las causas. En este caso yo puedo obviamente quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué o para quién y cuánto, ¿verdad?
tipo explicativa. En la descriptiva lo único que digo es simplemente las cualidades del fenómeno. No me interesa encontrar las razones del por qué surgió, solamente explicar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Es más una investigación de tipo exploratorio y descriptiva. En el que normalmente va planteando el problema, se plantea la gente, el causante del problema, el cómo, pues cuál ha sido el método que ha seguido en la historia ese fenómeno, el tiempo que ha durado, el lugar donde se ha dado, la causa justificación que encontramos al problema, es decir, a quién está afectando, ¿verdad? Y los recursos que se requieren para tal vez sanar la actividad o los recursos que sean fenómeno. Entonces esos son los elementos que van en la explicación del fenómeno mismo. Según la amplitud, puedo hacer una investigación de tipo macro, a nivel general de la sociedad, o microsociológica, atacando pequeños grupos, digamos que quiero analizar un barrio, una época, ¿verdad? Son estudios microsociológicos. O macrosociológicos, por ejemplo, cómo está el tema del manejo de las redes sociales o el manejo del Internet hoy en día a nivel mundial. Cómo está, por ejemplo, el avance tecnológico de los pueblos. Cómo está el desarrollo, por ejemplo, económico de los diferentes pueblos, analizando el Producto Interno Bruto o analizando quizá el índice de desarrollo humano. Esas son investigaciones más amplias donde intento cotejar y comparar obviamente los diferentes países. Eso puede también ser una buena investigación. Según el carácter, puede ser también una investigación de tipo cuantitativa, donde considero estadísticas, ¿verdad? Datos numéricos, donde cuento, ¿verdad? Donde normalmente hay cantidades. Y la cualitativa, donde solamente me encargo de distinguir grupos, distinguir fenómenos, distinguir ciertas características de lo que estoy estudiando. Según las fuentes, pues hay diferentes tipos, niveles de fuentes también. Hay fuentes primarias como las fuentes originales, las presenciales, ¿verdad? Normalmente soy yo quien participa del fenómeno y lo obtengo de manera directa. En ese caso son los estudios, obras literarias, censos, tratados, encuestas, entrevistas, la experimentación que realizo, la observación que tengo, los paneles que he podido organizar, los artículos de revista que he escrito, los diarios personales que llevo, las bitácoras, la correspondencia misma que puedo analizar entre los ¿cómo se llaman los personajes? Por ejemplo, cuando alguien intenta ver el impacto de la política estadounidense a partir de la correspondencia y de los Wikileaks, por ejemplo. Digamos que alguien se mete a la página de Wikileaks, se baja la correspondencia o cables que han habido entre personajes como Hillary Clinton, ¿verdad? Y los embajadores de Honduras, por ejemplo, e intenta ver cuál es el nivel de intromisión de Estados Unidos o el nivel de injerencia de Estados Unidos en la política nacional, a partir de una correspondencia, ¿verdad? Las obras plásticas, las grabaciones, las fotografías, y las secundarias, que son ya las obras que ya han usado este tipo de primeros recursos y lo replantean en forma más sintética, como los libros, la síntesis, la sinopsis, los sumarios, los sistemas de información como los que lanza el Instituto Nacional de Estadística en Honduras, el INE. Pero si usted se mete a ine.gov.hn, usted puede conseguir muchas estadísticas del país. Páginas web, para los paper mills, aunque con los paper mills hay que tener un poco de cuidado, porque los paper mills tienen el problema de paper mill me refiero a lo pero hay que tener cuidado con la fuente, ¿verdad? Verificar que eso sea realmente funcional para la investigación y no voy a empezar a querer meter datos manipulados, falseados e incluso poco fiables. Lo mejor es que los paper mills sean un último recurso si realmente pretendo utilizarlos en alguna vez. Aunque le digo que bajo mi experiencia sí he conocido paper mills que son respetables. Por ejemplo, yo conozco algunos blogs que escribe un colega amigo de San Pedro Sur, se llama el doctor Edwin Herrera, y él tiene un blog de internet donde él mete sus investigaciones de lo que él ha obtenido ahí. Pero él es un doctor genetista, es un experto en genética, además trabaja como uno de los investigadores para la Nat Geo en Honduras, es decir, es uno de los corresponsales de Nat Geo en Honduras, y ha escrito varias revistas científicas, por lo cual su blog es muy respetable, ¿verdad? Es decir, es alguien que tiene autoridad para hablar del tema. Es
Eso es lo que hay que verificar, quién está escribiendo. Si es anónimo quien escribe el blog, no se debe validar. No se puede utilizar un blog que es anónimo. Tiene que ser alguien que presente sus credenciales, que diga, soy doctor en esto, soy licenciado en esto, soy experto en esto, que realmente tenga y que se pueda que se pueda realmente investigar realmente si es cierto lo que él dice. No física, significa que por eso voy a validar como doctor en física esta persona. Hay que investigar en qué universidad trabaja, si ha sido o no reconocido, si ha sacado algún libro, si por lo menos alguna editorial se ha dedicado a publicar sus trabajos, o alguna revista. Porque si no existe ningún respaldo de ello, ese paper no necesariamente va a ser importante. Entonces, mucho cuidado con los blogs de internet, ¿verdad? Porque a veces puede haber información también un poco, ¿cómo se puede decir? O manipulada o sin mucha investigación detrás, que se requiere obviamente que tenga fundamento, lo que realmente se plantee. Seguimos todavía en clase, ¿verdad? ¿Me escuchan, chicos? Sí, bien. Según el ambiente, puede ser una investigación de campo o puede ser de gabinete. La diferencia es que el de gabinete se hace en el escritorio, en el laboratorio donde yo trabajo. En mi escritorio tengo, digamos, toda la bibliografía o tengo acceso a las mejores bibliotecas de Internet. Entonces realizo obviamente mi investigación bibliográfica a partir de Internet sin necesidad de ir a un campo, ¿verdad? O pongo mi estudio en los hombros de otros grandes investigadores que han dado datos y a partir de ahí entonces yo empiezo a explicar el fenómeno. Eso puede ser válido, eso se llama de gabinete o laboratorio. Y el de campo implica que yo voy a ir enfrentando a la realidad, yo trataré con la gente, ¿verdad? Y por tanto ser el primer observador. Ahí entonces esa es la única diferencia. Como lo que andan haciendo los jóvenes que trabajan para los gobiernos, recopilando datos, o lo que normalmente hacen, ¿verdad? En laboratorios con sus mapas, con sus estadísticas del gobierno que se pueden conseguir online, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien ha hecho investigaciones sobre el tema de Honduras, si quiere hacerlo, lo puede hacer a partir del Instituto Nacional de Estadística o cualquier otra fuente de parte del gobierno que se considera más o menos fiable, ¿verdad? Se puede utilizar como fuente de principio, ¿verdad? Aunque también hay que considerar los indicadores internacionales, comparar lo que dice el gobierno con lo que dicen los indicadores internacionales. Si coincide, pues es válido, ¿no? Sobre si no han falseado los datos en Honduras. El planteamiento del problema. El planteamiento del problema lo que vamos a presentar es la identificación y descripción, ¿verdad? Del problema. Esta definición debe ser un poco amplia. Normalmente puede estar de 3 a 4 páginas una definición del problema, ¿verdad? Dependiendo de la amplitud también de la investigación, pero es un trabajo arduo. Para que más o menos se vayan haciendo una idea, investigación sociológica debe tener como mínimo de 70 hasta 150 páginas. Yo he visto trabajos a nivel de maestría y doctorado que llegan hasta las 300 páginas de informe de investigación y se puede. Es decir, el esquema permite llegar a ese nivel de escritura. Cualquiera diría 300 páginas, ¿qué tanto vamos a escribir ahí? ¿Verdad? Pues los que realmente investigan y se adentran en el campo tienen además un bagaje cultural en lo que han leído, se han investigado en las diferentes fuentes, obtienen el suficiente material y la capacidad también para poder escribir no pocas páginas, por lo cual no es asombroso encontrar un informe de 100 páginas, de 200, 300 páginas. Ya es poco ver arriba de las 300, eso sí, es poco. Normalmente el máximo es 300 páginas lo que se logra ver. Pero el mínimo, unas 70 páginas. Es lo mínimo que he podido ver en un informe de investigación y es un informe, híjole, muy poco explicado, ¿verdad? Deja muchas lagunas. Entonces, lo mejor es que tenga arriba de las 100 páginas para que sea un trabajo de peso, de importancia. Aquí voy a escribir en el problema pues las condicionantes necesarias para poder ya realmente cumplir con este problema que pretendo investigar, ¿verdad? Para poder cumplir con lo que realmente quiero. En este caso, tengo que plantearme, ¿verdad?, cómo voy a poder yo realizar la observación, la contrastación y verificación de los resultados obtenidos con la realidad. Debo plantear también, pues, el problema que debe ser investigado, concreto, debe estar formulado de forma precisa, a grado que en una, por ejemplo, en una tesina o una tesis, el que realiza un informe de investigación en una tesis, normalmente se va a tener que enfrentar al problema del tema de la tesis. Hoy en día no permiten, por ejemplo, títulos, si usted, por ejemplo, se gradúa de máster o de doctor, usted no puede escribir un título que se llame La política, o que se llame, por ejemplo, como en el tema de investigación, el alcoholismo.
ese tema de investigación no es válido. No le van a permitir temas ya generales. Los temas que normalmente hoy esperan para el informe de investigación es, por ejemplo, no sé, análisis de la situación por decir algo, análisis de la situación del colegio tal, ¿verdad? Respecto al rendimiento escolar en los jóvenes de tal a tal año, de tal edad a tal edad. Ese es un título un poco largo, pero que es un título que puede ser más aceptado, porque tengo que ser específico con el tema que realmente estoy tratando. ¿Verdad? La situación del problema debe ser así específica también. ¿Verdad? Debo entonces plantear en un solo tema, ¿verdad? La generalidad del problema, ¿verdad? Y determinando a quién es, la edad, ¿verdad? Qué es lo que estoy recabando en ese fenómeno o en ese problema. Esa es la manera de plantear obviamente un título un poco más amplio. Nunca van a encontrar hoy en día una investigación seria que tenga menos de 3 o 2 líneas de título, ¿verdad? No van a encontrar un título corto, ¿verdad? Eso se deja para las revistas de difusión nada más, pero para un trabajo académico requiere por lo menos de 2 o 3 líneas un título a nivel general. Y no importa el área, no importa si es un tema de sociedad, un tema de economía, si es un tema de historia, si es un tema de religión, no importa el tema, ¿verdad? A nivel ya académico, pues el informe debe incluir un tema bastante amplio. Vaya, por ejemplo, le comento que en mi maestría me tocó hacer una investigación y me tocó que hacer una tesis en función de una investigación de un fenómeno religioso, ¿verdad? Y el tema era bien grande, según recuerdo era, ¿cómo se llama? Se me escapa el título de la tesis, es la necesidad de la formación litúrgica en los ministerios de música de Santa Rosa de Copán. Ese era el tema, a nivel religioso, pero con un tema así largo, ¿verdad? Y eso es lo que realmente había que escribir en una portada. En la portada debería estar ese título, ¿verdad? Como mínimo. Hablo de lo que quiero tratar, fenómeno que sería la formación, la gente con la cual quiero tratar, ¿verdad? Y en qué área, en la liturgia, ¿verdad? Formación litúrgica a tal gente. Eso es lo que va incluido en el título original. No me permitían colocarle solamente la formación litúrgica, eso en general, no me lo permitirían. Pero una investigación seria requiere ser bien específico. Los temas de investigación deben permitir la representatividad y la generalización. Es decir, el tema que yo coloqué debe incluir estos detalles. Que en el tema yo lea realmente qué es lo que estoy tratando en la tesis, ¿verdad? No solamente a nivel general, o que realmente debe ser explorado o debe ser por lo menos actualizado, ¿verdad? Debe presentar la novedad del problema. La pregunta problema es el motor, es el arranque, ¿verdad? Del proceso de investigación, motor de arranque. En el problema de investigación lo que va es qué es lo que pretende investigar, qué diferencia hay, por ejemplo, entre esta circunstancia y otra. Puede ser una investigación de tipo correlacional, entonces en ese caso estoy comparando dos fenómenos. ¿Cómo se hace para darle solución a un problema? Puede ser un título ¿verdad? De tipo, ¿cómo se llama? Comparativo, o de tipo, ¿cómo se llama? Buscando la solución al problema. Eso es normalmente para definir un problema. También puede ser una pregunta de problema que hable de predicción. Por ejemplo, ¿qué pasar si? ¿Verdad? ¿Qué consecuencias se podrían obtener de? ¿O qué pasaría si? Ese tipo de preguntas que se plantean en forma futuro son preguntas válidas para una pregunta de problema de tipo predictiva. ¿Qué se podría hacer en caso de? ¿Verdad? ¿Cómo se podría hacer en esta circunstancia? Ese tipo de problemas de gestión. Por lo cual, si yo, por ejemplo, hago el de definición, significa que voy a dar respuesta dando una mejor definición del problema, ¿verdad? Si es una de tipo predictiva, voy entonces a hablar del impacto final. Y si es de tipo de gestión, entonces significa que yo tendría que estar realizando un proyecto práctico que dé solución al problema, ¿verdad? Y entonces ese sería el resultado de mi investigación, que yo haya podido hacer algo para poder realmente ayudar a la causa, o al menos presentando el plan estratégico para poder paliar el problema. Si no realizo algo práctico, por lo menos el plan de acción. Ese debería ser por lo menos el resultado final de un problema de gestión. También está el de valoración, por ejemplo, preguntarse si es importante o qué tan importante es para, ¿verdad? ¿Qué es más importante a nivel de la sociedad, este problema o este? ¿Verdad? Ese tipo de valoración y el de tipo de explicación.
que lo único que hace es explicar el porqué o las causas del problema. Y normalmente comienza así la pregunta: ¿por qué en tal sociedad esta situación? ¿Verdad? ¿O cuál es la causa de? ¿Verdad? Esa es la pregunta del problema de tipo explicativa. En cuanto al objetivo general y específico, pues se convierten en acciones. Como dije, cada objetivo tiene que terminar en variables de investigación y estas variables me van a llevar obviamente a pensar incluso hasta en un plan de acción, ¿verdad? Es decir, que deben terminar en la acción cada objetivo. Si el problema es, si el objetivo que estoy realmente buscando tiene que ver con el tema del rendimiento escolar, ese objetivo debe llevarme a la conclusión de plantear cómo mejorar el rendimiento escolar. Si realmente mi objetivo es hablar sobre el tema del bullying, pues tengo que presentar soluciones al problema del bullying, ¿verdad? O alternativas, ¿verdad? Dirigir el problema a soluciones. Eso es lo que al final andamos buscando con la investigación. O al menos abrir más temas, abrir más preguntas de investigación, que también es válido. Presentar, por ejemplo, qué otros tipos de problemas se pueden seguir analizando o qué circunstancias. Normalmente se pone al final, antes de la referencia, se coloca un capítulo que se llama cuestiones abiertas, o incluso se le llama recomendaciones, para que realmente quien termine de leer el trabajo de investigación sepa que hay otros caminos que también se pueden investigar, que pueden ser realmente enriquecedores e importantes, por si alguien leyó el trabajo y dice: ah, este problema quedó abierto, entonces yo lo voy a tratar, ¿verdad? Y ayuda a seguir ampliando algunas de estas investigaciones que se hacen. Al final se supone que para eso están, para poder ir cambiando, ¿verdad? Y ir mejorando la aplicación de una ciencia particular. Si mi informe es de tipo sociológico, se supone que pretendo entonces mejorar la sociología como ciencia. Si es de tipo económico, pues estoy tratando de mejorar la economía como ciencia. Dependiendo del ámbito donde yo estoy estudiando, ¿verdad? El área donde yo estoy investigando, así se va a mejorar la condición de esa disciplina. Si es de tipo general, pues se realiza a partir del problema principal, ¿verdad? Como ya lo habían mencionado, se responde a qué se quiere investigar, eso es lo que responde. El de tipo específico, pues, responde a cómo se va a investigar o qué se va a investigar de manera peculiar o particular para cumplir también el objetivo general. Recuerden que los objetivos específicos están para cumplir el objetivo general. Yo no planteo objetivos específicos que no tienen relación alguna con lo general. Se supone que esos 5, 4 o 3 que coloque como objetivos específicos son prácticamente el curso de acciones que yo debo realizar para poder solucionar el problema final, el problema general que he planteado al inicio en el objetivo general. Debe estar entonces íntimamente relacionado, ¿verdad? No puedo comenzar, por ejemplo, planteando estudiar el nivel del alcoholismo en las personas de Santa Rosa de Copán de tal edad, y en los objetivos específicos me pongo a hablar de, por ejemplo, no sé, ¿qué es el alcoholismo? ¿Verdad? Como objetivo general, objetivo específico. Ese objetivo específico no me va a ayudar a solventar el problema del alcoholismo. El objetivo específico puede ser, por ejemplo, ¿verdad? Investigar cómo están las fuerzas vivas trabajando en función de mejorar o cambiar la cultura de la embriaguez en Santa Rosa de Copán. Ese puede ser un mejor objetivo de estudio para el problema de la borrachera en Santa Rosa de Copán. Entonces tiene que ser un objetivo relacionado con el problema. El marco teórico son los antecedentes, se explica la historia local o mundial del problema a investigar, se menciona como anticipo a los autores que se usarán y en qué campo se desenvuelven. Normalmente, bueno, yo lo que hice, por ejemplo, en mi tesis fue presentar a cada uno de los autores y decir en qué universidades trabajan, qué libros han escrito, que es lo que normalmente se hace en esta parte primaria, que es presentar a los autores que voy a utilizar yo en el resto del cuerpo del marco teórico. Se hace una revisión de las bases teóricas, normalmente se utilizan pues, los datos existentes que puedan existir, bibliotecas, ¿verdad? Páginas web, libros existentes, estudios estadísticos que se han presentado antes, todo eso se analiza. Esto es lo que vamos a llamar el marco teórico, que prácticamente es citar las diferentes referencias bibliográficas. Obviamente debe haber, igual que en cualquier investigación, debe haber un esfuerzo personal de redacción, donde yo estoy redactando la forma como se va a relacionar una idea con otra. Tengo que ir colocando, no se trata solamente de copiar fragmentos y pegarlos ahí y colocarlos todos entre comillas con paréntesis al final. Se trata de ir haciendo el enlace entre una y otra idea, ¿verdad? Hablar más o menos en el curso de lo que yo pretendo entender sobre el fenómeno o el curso de presentar qué es lo que se ha dicho sobre el fenómeno y enlazándolo, ¿verdad? Con ideas que yo voy a plantear también a partir de lo leído. Eso supone que cuando yo voy a citar a un autor, es porque me he leído por lo menos el capítulo que habla
donde está el fragmento que yo voy a utilizar, por lo menos el capítulo entero. No es que solamente agarré el pedacito porque me gustó, lo meto en mi trabajo y no leí el resto de la conclusión del autor. No, o sea, tengo que leerme el autor que yo pretendo buscar, ¿verdad? Leer el capítulo entero donde está la idea para comprender cómo la enmarcó él, ¿verdad? Cómo delimitó ese fragmento él, ¿verdad? A qué se estaba refiriendo, tener toda la idea contextual de esa idea que pretendo citar, y después ahí sí, ya cuando ya comprendo, puedo citarla perfectamente, y a partir de lo comprendido, ¿verdad? Antes y después de la cita, yo entonces intento enlazar con redacción personal, parafraseando quizá las ideas del mismo autor, pero ya con mis propias palabras, explicando qué es lo que el autor decía antes de llegar a esa idea y cómo lo utilizó después. Esa es la manera como se hace el marco teórico. Tienen que ser bibliografías confiables, ¿verdad? A nivel internacional o a nivel local. Y normalmente se ocupa la forma de edición APA. En este caso ya hay una séptima norma. Es decir, antes ocupábamos la sexta normativa de la Asociación de Psicólogos de América, que es la APA. Y ellos han lanzado un manual para la presentación de trabajos académicos y también de trabajos de investigación. De cómo citar, por ejemplo, cómo organizar el contenido en una investigación seria. Y la mayoría de universidades están usando APA, pero actualmente ya dejamos la sexta edición y hemos migrado a la séptima edición, que solo han hecho pequeñitos cambios nada más en la forma de citación, pequeñitos cambios y un poquito más de libertad respecto al tamaño de letra, al tipo de portada y cosas por el estilo. Pero vale la pena actualizarse, ¿verdad? Conocer las dos normas, porque la sexta APA no se puede entender, la séptima APA no se puede entender sin la sexta edición, ¿verdad? Es necesario haber leído la sexta para poder comprender la séptima edición, así que en conjunto las dos son las que se están utilizando hoy en día. Por ejemplo, en Historia de Honduras, a los chicos que llevan historia conmigo, yo les he pedido que la investigación que están haciendo citen con norma APA y les he colocado hasta videos para que aprendan a utilizar las referencias, cómo hacer la cita y colocar la referencia al final. Se requiere ambos. Y además para que conozcan un poquito cómo es la disposición de los márgenes, el tamaño espaciado de letra, que son detalles, y la sangría, que son detalles secundarios, ¿verdad? Pero lo que me importa también es la parte de la citación, que respete esa parte de la citación como es estándar internacional. Aquí hay un ejemplo, miren, por ejemplo, en este libro se está citando a dos autores. Se coloca, hoy en día se coloca el apellido del primero y ¿cómo se llama? La primera letra del nombre, ¿verdad? Después se coloca un ampersand o un signo de un and en inglés, lo que está normalmente en su teclado de computadora encima del número 7 o del número 6, ¿verdad? Ese ampersand se coloca en medio y después va el segundo autor con su apellido y con la sigla de su primer nombre, luego el año, como está ahí, y lo demás sigue igual, el año, sigue lo de la normalidad, voy a ampliarlo un poquito para que vayan viendo lo que voy diciendo, el autor, la fecha, el título, ¿verdad? Normalmente se colocaba en cursiva, hoy no es necesario colocarlo en cursiva, luego va lo que sería el año, en este caso, ¿verdad? Se deja un espaciado antes de presentar ¿cómo se llama? El lugar donde se imprimió el libro. Normalmente siempre las editoriales colocan ese nombre del país, ¿verdad? En la parte trasera, en la primera página, ¿verdad? Incluso hoy en día algunos lo están colocando en la parte de abajo de la primera página, de la portada, mejor dicho. Y en la editorial, el lugar y la editorial, que eso es lo mismo que debe llevar un libro citado, ¿verdad? Yo les recomiendo que entren a la página normasapa.com, también está normasapa.org y está también normasapa.in, o que pareciera que fuera inglés, pero no, está en español. Normasapa.in, que quizás tenga que ver con international. En esas tres páginas están las normas APA explicadas hasta con ejemplos. Uno con solo entrar ahí le dice formato general, en la primera pestaña, información general, se va donde dice formación general, formato general y abreviaturas, y nos va a encontrar distintos ejemplos de cómo hacer citas APA hoy en día. Pero yo les recomiendo que cuando trabajen una investigación seria, si trabajan para el gobierno, por ejemplo, que lo hagan conforme a los estándares internacionales, para que eso tenga peso también, ¿verdad? Vale la pena aprenderlo, no es tan complicado aprenderlo, ¿verdad? Se vuelve un hábito y ya después se maneja con mucha facilidad. Las hipótesis. Todavía sigo en línea, ¿verdad? Las hipótesis. Ok. Las hipótesis normalmente se deben formular. Hay diferentes tipos de hipótesis. Quiero plantear por lo menos cuáles son los diferentes tipos. ¿Para qué se ocupan las hipótesis? Pues para hablar un poquito de cómo
cuál va a ser el trayecto. Es una guía a lo largo de la investigación. Yo pretendo decir qué es lo que pretendo encontrar. Ya con decir qué es lo que pretendo encontrar, se puede más o menos adivinar de qué manera podría quizá alguien investigar ese problema. Tiene una función descriptiva y explicativa del problema, ¿verdad? Entonces normalmente viene planteada en forma a veces como una simple aseveración, como una afirmación. En este caso, ¿verdad?, me permite probar las teorías. Tengo que probar cuál de las dos hipótesis que planteo como mínimo son las que realmente van a responder al problema, al final de cuentas. Es decir, las que mejor van a explicar el problema. Entonces, normalmente alguien coloca una hipótesis estadística, entonces esa hipótesis tendrá que ser corroborada. Si estaba bien el índice que realmente coloqué, si realmente era inferior, era superior, ¿verdad? El porcentaje que he presentado como posible afirmación. Entonces, en este caso se plantea una hipótesis estadística y su hipótesis nula, que es decir que es menos. Se puede colocar hasta 3 hipótesis. Una hipótesis que diga, encontraré el 85% de probabilidad de este fenómeno en tal situación, y puedo colocar una que diga, no encontraré ese 85%, y una que diga, encontraré menos de ese porcentaje, y una tercera que diga, encontraré por encima de ese porcentaje, ¿verdad? Puedo plantearlo que incluso desde la hipótesis primaria, la hipótesis estadística, podría yo llegar a decir, encontraré más del 85%, y por tanto la nula sería, encontraré menos del 85%, para solamente plantear 2. Sugieren normalmente nuevas teorías, ¿verdad? Sugieren lo que realmente pretenden encontrar y plantearlo como algo nuevo, completamente. Las características de la hipótesis deben ser claras, deben ser comprensibles, no deben llevar juicios morales, es decir, no pretendo juzgar el fenómeno, ¿verdad? No pretendo decir, por ejemplo, en tema del alcoholismo, la gente que demostrar que las personas de Santa Rosa de Copán que han caído en alcoholismo tienen este y este problema moral. O sea, no ese es el objetivo de una investigación, ¿verdad? Es más que todo hablar quizá del efecto psicológico, del impacto social que tiene el alcoholismo. Eso sí sería más idóneo. Han de ser susceptibles de verificación, es decir, debe consultarse con datos. Tienen que dar una respuesta probable, ¿verdad? Una respuesta plausible. Deben contener un único enunciado, no solapar proposiciones. Es decir, no puedo colocar en la hipótesis como varias cosas que voy a investigar. Tiene que ser una hipótesis sobre un solo punto de investigación, sobre un solo eje de investigación. No puedo empezar hablando de, por ejemplo, analizar el nivel de maltrato conyugal que hay en Santa Rosa de Copán, ¿verdad?, a partir de tantos años de casado, ¿verdad? Y además decir, y comparar también el alcoholismo en la familia. No, o sea, no puedo tratar dos problemas, ¿verdad? Me tengo que enfocar en uno solo. No puedo empezar a traslapar diferentes problemas en un solo método de investigación. La hipótesis según su contenido, pues hay hipótesis de investigación sub 1, ¿verdad? A veces se coloca una letra I chiquita como hipótesis de investigación, pero también como a veces la gente coloca la letra I sin el punto, algunos han creído que era un 1 el que iba ahí y le han llamado entonces hipótesis sub 1, ¿verdad? Le han llamado así. En realidad es una hipótesis I, una hipótesis de investigación, que es la proposición tentativa o probable sobre las posibles relaciones entre variables, ¿verdad? Lo que debe presentarse ahí. También está la hipótesis nula, la hipótesis sub 0, ¿verdad? O la hipótesis 0. En este caso es lo opuesto a la hipótesis de investigación. Sirven para negar lo que he afirmado en la hipótesis sub 1. La hipótesis alterna, que se coloca como sub A, ¿verdad?, es una hipótesis alternativa distinta entre la hipótesis de investigación y la hipótesis nula, ¿verdad? Por eso les digo que pueden ir hasta 3 hipótesis en un solo informe. La hipótesis estadística, que es la que normalmente se traduce en formato de datos estadísticos, es decir, deben haber por lo menos una variable numérica en medio de la redacción de mi hipótesis, un porcentaje, por ejemplo, una cantidad. Debe haber algo matemático dentro de mi redacción que sirva para verificar si se cumple o no con la condición. Según su contenido, según su método, hay una hipótesis de tipo exploratoria que lo que dice es que vamos a tratar de ver nuevas perspectivas, ¿verdad? Indagar si hay nuevos cambios. Esa es la exploratoria. La descriptiva no pretende encontrar nada nuevo, sino describir lo que existe, las propiedades, características o perfiles de las personas y procesos o las comunidades mismas. Esta es la hipótesis de correlación, donde se evalúa la relación entre dos o más conceptos, por ejemplo, distintas categorías de comparación entre sexos,
comparación entre edades y generaciones, ¿verdad?, de distintas variables o poblaciones o grupos. Esa es la correlacional. La explicativa busca la causa de los eventos o sucesos y fenómenos. La de hipótesis de diferencia, que compara o distingue dos comportamientos de dos grupos para un mismo fenómeno. En este caso puede ser parecida a la correlacional, solamente que en este caso es tratar de ver el cambio que hay del fenómeno. Más que ver las características del grupo, es ver cómo se comporta el fenómeno en el grupo, en los dos distintos grupos. La predictiva, que anticipa un probable evento, entonces se encarga de ver lo que viene a futuro acerca del problema en la población o del fenómeno mismo. Presupone, por tanto, que voy a encontrar algo diferente a futuro. Algunos ejemplos de hipótesis para que más o menos veamos cómo se suelen redactar. El de hipótesis de investigación: la expectativa de encontrar empleo fijo en el primer año tras la graduación por parte de los estudiantes de sociología es superior al 50%. Esa hipótesis es de investigación y a la vez es de estadística. Es decir, puedo hacer un híbrido entre ambas, ¿verdad? Puedo colocar la parte descriptiva de lo que pretendo encontrar, que es estudiantes de graduación, ¿verdad?, estudiantes graduados, y además hablar del porcentaje. Puedo unirla ahí mismo. Y la hipótesis nula sería, pues, la expectativa de encontrar empleo fijo en el primer año de la graduación por parte de los estudiantes de sociología es inferior al 50%. Es como ven, la nula niega lo que ocurre en la de investigación o estadística. La hipótesis alterna podría ser dejarla así como en improbabilidad. Por eso he marcado la palabra improbable. Es improbable calcular o estimar el porcentaje de estudiantes que se van a graduar, ¿verdad?, en la clase de sociología. Eso podría ser también una hipótesis válida. La hipótesis estadística normalmente, como dije, incluye un indicador. En este caso es el 25% de la población desempleada corresponde a personas con nivel académico profesional. Eso puede ser una hipótesis que puede estudiarse para refutarla o afirmarla. Las exploratorias dicen probablemente algo nuevo. Por ejemplo, se encontrarán jóvenes adolescentes en estado de embarazo en los principales barrios marginales de Santa Rosa de Copán, producto del incesto familiar. Ese es un fenómeno muy interesante que se puede estudiar. ¿Cuántos de estos embarazos vienen por el tema del incesto o violación de familiares o incluso de progenitores? ¿Verdad? Que ese es un tema interesante también de investigar. La descriptiva diría, por ejemplo, la mayoría de adolescentes mayores de 16 años ya han tenido experiencia de tipo sexual en el colegio tal. ¿Verdad? Ese tipo de investigación es descriptiva. ¿Cuánta gente de esa edad ha tenido ya esa experiencia? La correlacional compara entonces dos condiciones, dos circunstancias. Por ejemplo, a mayor implicación cívica de los sujetos, mayor participación ciudadana de estos. Puedo comparar el tema de la implicación cívica con la participación electoral. No necesariamente estoy estudiando características poblacionales, sino una circunstancia social, es decir, una participación, ¿verdad?, en dos fenómenos sociales, en el civismo y en la parte de la elección. La explicativa causal normalmente intenta explicar el fenómeno, cómo que ha surgido. Por ejemplo, puedo afirmar esta hipótesis: la desintegración familiar provoca baja autoestima en los hijos. Puede ser una hipótesis válida, se debe confirmar. La hipótesis de diferencia de grupos, cuando digo, por ejemplo, las personas desempleadas hacen más uso de los servicios sociales municipales que las empleadas. Aquí en Honduras casi no existe este tipo de servicios sociales para gente desempleada. En España sí. En España la gente que está desempleada puede ir a algunas ONGs para que les den por lo menos alimento e incluso hospedaje por mientras consiguen trabajo. De hecho, ahorita durante la pandemia, que estuvieron un gran tiempo de periodo sin trabajo, los españoles, en el caso mi esposa está en España, a ella le tocó que ir a una ONG, en este caso fue una iglesia católica, que se dedicaba a dar ayuda a las personas que estaban obviamente en situación precaria, ¿verdad? Y como mi esposa tenía tiempo de no salir porque no permitían el ingreso a ciertos lugares, entonces ella obviamente le tocó que ir a buscar ayuda y auxilio mientras lograba en algún momento ver la salida del problema. Y existen esos grupos. Aquí en Honduras no, aquí en Honduras la gente estaba muriendo de hambre. Aquí no hay ninguna institución a la cual uno puede ir a tocar la puerta y disculpe, que tienen algo de comida porque me estoy muriendo de hambre. Aquí la gente se muere de hambre y sin ningún problema, ¿verdad? No hay una ONG clara que no diga, el gobierno ha puesto estas ONGs para que la gente pueda ir a buscar alimentos si no tiene con qué comer. No hay eso en Honduras. Hace falta eso. No significa que por eso vamos a mantener a gente a la gana, que la idea es ayudar en un caso extremo, ¿verdad? Que hay gente que sí se anda muriendo de hambre. De hecho, nosotros pudimos ver durante la pandemia en San Pedro Sula, incluso en Tegucigalpa,
gente que andaba en las calles, sobre todo la gente indigente, andaba en las calles que no llevaban ya ni qué comer, porque normalmente ellos vivían de la comida, de los desperdicios de los centros comerciales, de los moles y todo eso. De eso vivían ellos, de agarrar la comida que llegaba del basurero. Y después andaban ahí que no podían ni siquiera conseguir comida en los basureros ya. Y andaban rogando que el gobierno se compadeciera de ellos, porque no existe ese tipo de estructura en Honduras. La predictiva, cuando yo intento afirmar algo que pretendo encontrar a futuro. Los adolescentes que sufrieron abuso sexual durante la infancia tienen un riesgo mayor de depresión y tendencia al suicidio que aquellos que no lo fueron. Eso puede ser un tema interesante de investigar también. Un poco tétrico, sí, entiendo que puede ser un tema doloroso, ¿verdad? Tratarlo, pero es un tema real, un tema evidentemente real. Las variables. Las variables, también voy a declarar cuáles tipos de variables existen. Son indicadores que pueden medirse dentro de un problema. Tienen que ser medibles. No pueden ser indicadores, no pueden ser simplemente conceptos generales del problema. Usted está tratando de alcoholismo, una variable no puede ser el alcoholismo mismo, ¿verdad? Una variable puede ser, por ejemplo, el nivel de desempleo de un alcohólico. Es decir, desde cuándo está desempleado, el tiempo de desempleo. Un indicador podría ser, por ejemplo, la cantidad de casos de violencia doméstica que han ocurrido por ese problema. Eso puede ser un buen indicador. Otro indicador podría ser de repente, ¿cómo se llama? La incidencia de la desintegración familiar a causa del alcoholismo de un pariente. Eso también podría ser una situación interesante. Hay gente que de repente no se pelea con la familia, pero sí se aparta. Y eso también es desintegración familiar. Cuando la gente dice, por ejemplo, yo en Navidad no vuelvo a ir a la casa de mi abuelo o mi abuela porque siempre llega el tío o la tía borracha. Entonces la gente empieza ya a perder la cohesión de familia en función de alguien que está pasando por alcoholismo y que llega a arruinar la fiesta. Entonces ahí hay desintegración familiar. Aparentemente no se nota porque de vez en cuando siempre siguen llegando. Pero sí hay desintegración familiar porque no están en todos los momentos importantes de la familia. Rehuyen a esos momentos por la circunstancia que está ocurriendo. Ese fenómeno se puede ser investigado como una variable. Normalmente son medibles: salario, peso, sexo, tipo de vivienda, nivel de conocimiento de un tema, ¿verdad? Y cantidad de veces o implicación o la itinerancia de datos, ¿verdad? Cuántas veces está dando el fenómeno, ¿verdad? Cuántas veces ocurre. Eso sí es medible. Hay de tipo cualitativa, de tipo cuantitativa, de tipo discreta, de tipo continuo, variables de tipo individual, variables de tipo colectivo y variables de tipo contextual, ¿verdad? Estos son tipos de variables. La variable independiente son variables explicativas asociadas que pueden ayudar, obviamente, a la variable dependiente. La independiente son básicamente más generales que la dependiente. La dependiente es algo que está pegado al problema, que realmente influye directamente en el problema. Una variable independiente, como ejemplo aquí, el rendimiento escolar es independiente del ingreso, pero el ingreso entonces sería una variable independiente, porque en cierta manera podría llegar a incidir el hecho de que el papá no tenga buen ingreso y por tanto no van a haber buenos útiles escolares, y eso puede estar dañando al chico que se siente deprimido en su escuela porque no tiene buenos cuadernos. Eso puede ser un indicador un poco afuera, pero que tiene que ver con el problema del rendimiento escolar. Una variable independiente sería aquella que está directamente afectando el problema. Por ejemplo, son efectos en los cuales hay que buscar el motivo o causa. Y el ejemplo que coloco, rendimiento escolar, ¿verdad? El rendimiento escolar depende del tiempo de estudio, ¿verdad? El rendimiento escolar entonces sería la variable dependiente del tiempo de estudio que yo le dedico, ¿verdad? Es decir, va a afectar de manera directa el rendimiento escolar. Así que esa es la causa y por tanto es variable dependiente del rendimiento escolar. Y variables contextuales son aquellas que me ayudan a definir el entorno del problema. Por ejemplo, hablar del lugar, de los valores, de la estructura social, de la influencia religiosa, la influencia política, ¿verdad? Del apoyo de los gobiernos u ONGs. Todo eso son variables contextuales, ¿verdad? Según la posición de la investigación, son al menos esos tres tipos de variables. Según su naturaleza, son cualitativas, es decir, no numéricas, ¿verdad? Como la nacionalidad, la profesión, el sexo, el estado civil, la religión, el estado emocional de las personas. Las cualitativas, que son numéricas, como las notas o el porcentaje de aprobación y desaprobación, la edad, el tiempo de trabajo, el tiempo en el hogar, ¿verdad? Cuánto tiempo el padre está en el hogar, por ejemplo, y cómo afecta eso
al tema de la formación, o mejor dicho, de la cohesión grupal, o incluso de la familiaridad que tiene padre e hijo, ¿verdad? Según su amplitud, pueden ser individuales, como la edad, el ingreso, el tiempo que dedica, digamos, al estudio. Las colectivas, que normalmente pueden ser promedio de edad, promedio de estatura, promedio a nivel de la cantidad de hombres y de mujeres, nivel de participación ciudadana. Las discretas, que normalmente son números enteros, ¿verdad? Se plantea como números enteros, por ejemplo, 8 de cada 10 personas pasan esto, sufren esto, ¿verdad? Son indicadores discretos o variables discretas. Las continuas son números reales, pueden ser porcentajes o incluso que contengan obviamente decimales. Por ejemplo, el 54.5% de tal persona, eso es una variable, perdón, es una variable de tipo continua, ¿verdad? Puede ser de tipo real. Bien, preguntas hasta ahora, chicos. ¿Alguna pregunta? Recuerden que esto es un breve repaso de lo que ya habrían visto algunos o lo que falta que vean a algunos otros, para que se sientan más o menos familiarizados con lo que verán a futuro si es que llevan alguna clase de metodología de la investigación. Normalmente las clases de metodología de investigación las llevan las carreras de administración, mercadotecnia, las carreras incluso de psicología, las estudian los ingenieros civiles, los industriales y los de sistemas. No sé si los de derecho lo estudiarán, no me consta que los de derecho lo hagan, pero sí las demás carreras que van enfocadas a otros campos, porque van a tratar evidentemente con poblaciones. Y se preguntarán ustedes, ¿y el ingeniero de sistemas por qué estudiará esto? Porque tiene que tratar obviamente con poblaciones al momento de hacer los estudios de factibilidad. Y tiene que conocer cómo hacer una investigación si quiere hacer un estudio de factibilidad de un fenómeno. Si quiere implementar un sistema, un software, ¿verdad? Cualquier tipo de programa que quiera hacer para poder lanzarlo como proyecto, tiene que presentar la viabilidad del proyecto. Viabilidad numérica, económica, la viabilidad, ¿cómo se llama? Política, es decir, si el gobierno va a permitir ese tipo de software, y la viabilidad también social, es decir, si la gente va a querer comprar el software. Y para eso tiene que hacer una investigación previa, para poder lanzar ese tipo de afirmaciones en su informe del manual administrativo del proyecto, que es lo que normalmente entrega un ingeniero de sistemas. Así que sí se utiliza. De hecho, a mí me tocó que hacerlo, ¿verdad? En la carrera de sistemas. Hablamos de la metodología, la muestra, el área de investigación, el tipo de investigación y el instrumento. Algunas ideas generales de cada uno. Aquí quiero presentarles un ejemplo real, de un estudio real, de cómo ellos llegaron a plantear los criterios de inclusión o exclusión, para decir, esto sí vamos a investigar, esto no, ¿verdad? Dice el ejemplo, la población está constituida por los estudiantes de nivel secundario de las instituciones educativas de la UGEL-X. Los criterios de inclusión y exclusión considerados para la delimitación poblacional son los siguientes. El estudio solamente se va a enfocar en los varones. Las edades va a estar de 12 a 14 años de edad, que cursan entre primero y tercer grado de secundaria, que estudien en turno de mañana o de tarde, de noche no, que estudien en instituciones educativas públicas. Considerando estos criterios, el tamaño de la población asciende a 4.632 estudiantes, y de ese tamaño de población se debe estipular o calcular la muestra, que ya vamos a ver incluso más adelante cómo se puede llegar a considerar el tema de la muestra. Entonces, no les voy a enseñar a calcularla porque no es mi deber, eso se tiene que ver en estadística, ¿verdad? Estadística 1, estadística 2, se tiene que ver cómo calcular poblaciones o métodos de muestreo, pero sí quiero presentarles cuáles son los tipos de muestras que se utilizan, por lo menos, para que comprendamos con pequeña definición a qué se refiere cada una. Entonces, de esa cantidad de estudiantes se debe considerar el porcentaje adecuado, ¿verdad? A veces lo hacen por una simple, ¿cómo se llama?, muestra estadística, que es utilizar la fórmula que ya está establecida para establecer incluso criterios de error, ¿verdad? Que tanto porcentaje de error, tanta cantidad de población, ¿verdad? Eso está incluido dentro de los elementos de la fórmula misma. O puede ser simplemente por una cuestión de idoneidad. Puedo decir, bueno, de 4.000 estudiantes, yo quiero investigar quizás solamente 500 estudiantes, ¿verdad? Y confiando en la ley de los grandes números, que es un principio matemático, ¿verdad? Y un principio estadístico. La ley de los grandes números dice que en una población, por más que uno intente aumentar y aumentar la muestra, va a llegar un punto en que la tendencia va a ir hacia cierto punto, si son datos aleatorios, y van llegando de manera aleatoria, van a ir presentándose en un curso.
Y ese curso me va a ir dando una tendencia y por tanto, aunque yo aumente de 500 a 1000, la tendencia va a seguir. Aunque aumente a 2000, la tendencia va a seguir. Entonces, por la ley de grandes números, implica que por más que yo aumente la cantidad de muestras, ¿verdad?, no va a cambiar la tendencia del fenómeno, ¿verdad?, va a permanecer. Excepto en Honduras, aunque en Honduras sí ocurre lo contrario, porque en Honduras, aunque haya una tendencia, por ejemplo en las elecciones, aunque haya tendencia, aquí violan las leyes de la estadística y cambia completamente, como cuando lo vimos en el año 2017 que iba ganando Narrala por un 5% y milagrosamente después de la caída del sistema salió Juan Orlando ganándole con un 5%, cuando la tendencia con más del 40% de urnas disputadas daba que el ganador virtual era Salvador Narrala. Y según la estadística, los que manejan estadística y conocemos de estadística, sabemos perfectamente que él era el ganador. Es decir, que la tendencia ya iba dándose a ese punto. Y por la ley de grandes números, aunque terminaron de sacar la urna 100, o la última urna, ¿verdad? O la última urna menos 1, ¿verdad? Es decir, aún así la tendencia sería la misma. Pero aquí en Honduras ocurrió un acto milagroso. Cuando iba así la tendencia para narrarla, de pronto, ¡puf!, se fue para abajo. Y la de que iba para abajo, ¿verdad?, la que iba para abajo, ¡puf!, se fue para arriba. Algo insólito en cuestiones de estadística, pero que aquí ocurrió gracias al milagro de Watson. Pero igual, los que saben de estadística saben que aquí en ese gobierno se manipularon los datos evidentemente, ¿verdad? No hay ningún matemático serio, ningún estadista serio que se atreva a decir que ahí hubo algo normal. No hubo nada normal en eso. Eso fue un trastoque evidente de datos, ¿verdad?, que manipularon o el sistema o la entrada de manual de la urna al sistema, o aumentaron la cantidad de datos, ¿verdad? A mí me suena más un trastoque de un conteo, ¿verdad?, en particular, y un desecho de papeletas, porque tendrían que obviamente al final poderse confirmar las papeletas con el sistema, ¿verdad?, y cuadrar. Por lo cual para mí fue un invento de nuevas papeletas, o fue un invento de quitar votos al elegido. ¿Cómo se pudo ver en las internas de cuando Xiomara iba a ser candidata a la presidencia la primera vez? Pudimos ver la boleta escaneada con la tabla en el censo nacional y ver cómo a doña Xiomara de repente decía la boleta a mano 84 votos y le aparecía en la tabla 4 votos, le quitaron 80. O por ejemplo decía, o incluso Narrala, que estaba participando en entonces, de repente le aparecía 70 votos y le dejaron en 0 la casilla, es decir, no le sumaron los 70 votos. Ahí la fraude fue al momento de pasar de lo manual a lo digital. En ese momento es que ellos a typear hacen como que son errores de dedo y se van olvidando colocar cantidades, ¿sí? Así como juegan con la parte de la entrada de datos al censo electoral. Por esa razón aquí las tendencias cambian milagrosamente, ¿verdad? Pero bueno, en realidad la lógica nos dice que no es así. Tipo de muestra. La muestra probabilística. En este caso pues se presenta, ¿verdad? Puede ser a nivel sistemático, que yo de repente decido, ¿verdad?, como investigador, tomar una población en general y calcular mediante una fórmula la muestra. Que la fórmula es esta. Pero realmente se la voy a ampliar para que la conozcan los que no la han visto nunca. Es una fórmula llamada la fórmula N. La N es el tamaño de la muestra, Z es el nivel de confianza, ¿verdad?, que normalmente se plantea en un porcentaje, ¿verdad?, en un punto 95, punto 98. Porcentaje de inasistencia es más o menos la cantidad de gente que yo diría, bueno, con esta cantidad estaría bien, que de 100 me faltaran 10 encuestas, está bien, lo acepto con un porcentaje de inasistencia. El porcentaje complementario, ¿verdad?, que se deja en el 90%, y son 10% de encuestas, el 90% entonces quedaría como el que sí complementó la encuesta. El tamaño de la población, que digamos sean 500 personas, ¿verdad?, y el error máximo permitido, que puede quedarse en un 3%, ¿verdad?, que por tanto daría un índice de fiabilidad de un 97%, ¿verdad? Entonces esa es la fórmula que se ubica ahí, como está en la fórmula misma, se calcula, y el dato resultante es la cantidad de encuestas que yo puedo hacer a 500 personas. De 500 personas quizás me salgan unas, 50, unas 70, ¿verdad? Y esa es la fórmula que me va a dar. No he calculado la fórmula de 500, por tanto no sé cuánto me va a dar en la muestra. Y además que hay que considerar los demás indicadores de la misma fórmula. Esa es la selección de tipo sistemática. También está una selección de tipo aleatoria, donde yo digo, bueno, de 50 personas voy a dar a este, los voy a reunir a todos, los voy a convocar mediante un enlace, le mando el enlace cada uno, digamos tengo 4.000 amigos en Facebook, voy a mandarle a 50 amigos de Facebook
esta invitación de forma aleatoria y esta es la muestra que voy a tomar. También está por racimos, donde de repente yo digo, bueno, estoy como investigador, ¿verdad? Pero quiero tener un equipo de investigación conmigo, así que juntos nos vamos a empezar a distribuir la muestra. Usted se va con este lado, yo me voy con este lado, pero yo me voy con los niños, usted vaya con los adultos y usted se va con las mujeres, ¿verdad? Con los hombres y con las mujeres. Entonces, hacen esa diferenciación por edades o por sexos en medio de la muestra que se ha calculado. La estratificada, yo estoy como investigador, ¿verdad? Metido quizá buscando la descripción del fenómeno, pero clasifico la sociedad que tengo, la cantidad de población, en grupos. Digamos, voy a preguntarle este fenómeno solo a los niños, solo a las mujeres o solamente a los ancianos, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a irme por estratos. ¿Qué opinión obtengo de los niños? ¿Qué opinión obtengo de las mujeres? De los hombres, de los ancianos. De esa manera obtengo, a partir de diferentes grupos o estratos de población, una opinión de acuerdo a la generación o de acuerdo al sexo. Y de esa manera obtengo una información valiosa, ¿verdad? Me ahorro mucho el trabajo de empezar a ver qué contestó, si hombre o mujer. Es decir, lo hago de manera automática. Ya sabría que en tal grupo voy a tener quizá tal resultado. La no probabilística, pues, puede ser de tipo cualitativa. Yo escojo gente que sea imprescindible para la investigación. Es decir, en este caso, Guillermo Varela, se llama Aristides Vara. El doctor Aristides Vara, que es experto en metodología de la investigación, sacó un libro que se llama 7 pasos para una tesis exitosa. Y él habla mucho de este tipo de muestra, donde él dice que normalmente la gente termina eligiendo a la gente más idónea. Digamos que yo quiero hablar, por ejemplo, de, no sé, de la posibilidad y necesidad de un nuevo salón de belleza que preste además un servicio plus diferente a los demás que ya conocemos. Entonces, ¿a qué tipo de gente voy a investigar? ¿A los hombres? No, voy a ir con aquellas mujeres que sé que van a salones de belleza, ¿verdad? Para obtener información idónea de qué les gustaría a ellas obtener o estarían de acuerdo con ver este salón de belleza que además preste este servicio. Por ejemplo, colocar un salón de belleza que además tenga un servicio de guardería, que mientras están en el salón, los niños están jugando con un encargado en una guardería a la par del salón de belleza. Entonces, ¿qué mujer no desearía algo así? En vez de tener al burro ahí molestando a las pobres trabajadoras, tenerlo a la par, ¿verdad? Divirtiéndose el joven. El niño hasta le gustaría ir a salón de belleza con ella. Entonces, ese tipo de servicio, una idea que a nadie se le ocurrió, creo yo, no sé si a alguien se le ha ocurrido tener ese tipo de servicio aquí en Santa Rosa de Copán. Yo creo que no hay ninguna salón de belleza que tenga ese servicio. Pero es así, es presentar algo nuevo y por tanto voy a preguntarle a las mujeres que yo veo en las redes sociales que normalmente se dedican a presumir su maquillaje, su peinado, y a esa gente voy a agarrar como la más idónea. O gente que es realmente imprescindible. Por ejemplo, imagínense que quiero hablar del COVID, pues no voy a agarrar a un policía, voy a agarrar a un médico, a gente que es imprescindible para hablar del fenómeno. Por cuotas, pues cumple una cuota determinada de individuos con cierta característica. Digamos que quiero de repente agarrar 50 mujeres y 50 hombres. Eso es por cuotas. No me interesa más muestras que 50 y 50. Por sujetos tipo, que cumplan una característica fija. Por ejemplo, que sean niños, o que solo sean jóvenes, o adultos, o mujeres, o que tengan una edad específica. Digamos, una encuesta solamente para jóvenes de 25 a 30 años. Eso es una encuesta de tipo, pero no probabilística, y de sujetos tipo. De sujetos voluntarios, pues de repente voy por la calle y le digo, ¿quiere llenarme usted esta encuesta? Y los agarro hacia el azar, ¿verdad? Eso es de tipo voluntario. De expertos, es que elijo a gente que realmente es conocedora del tema. En este caso no necesariamente es imprescindible. Es decir, que puede ser cualquier otro experto. Digamos que quiero hablar de la pandemia en Honduras. Pues ahí sí puedo preguntarle cómo ha sido para los policías el tema de la pandemia, cómo ha sido para los empresarios el tema de la pandemia, cómo ha sido para los médicos el tema de la pandemia, cómo ha sido para el ciudadano de a pie el tema de la pandemia, o alguien del gobierno, cómo lo interpreta el problema de la pandemia. Entonces yo tengo gente que es experta en su campo para tener diferentes apreciaciones, ¿verdad? Ese es el método que a mí particularmente más me gusta. Cuando se trata de investigar, yo prefiero mejor, para evitar redundancia de datos, prefiero mejor los expertos. Y la intencional o por criterio, que es básicamente parecida a la de expertos, que aquí yo elijo a las personas que considero que sí me van a dar datos verdaderamente significativos. Quiere decir que el punto de saturación de datos no se va a seguir repitiendo, ¿verdad? Y por tanto voy a poder obtener respuestas idóneas. Porque si yo hago 1000 encuestas,
van a empezar a repetir sobre los datos y voy a hacer trabajo de por gusto. Entonces prefiero mejor preguntarle a la gente que sí habla del tema, que sí maneja el tema, para evitarme hacer una encuesta que me vaya a recabar datos inservibles. De hecho, es Aristide Bara, en esta obra que él propone, este método que me pareció el más idóneo, y de hecho fue el que apliqué para mi investigación también. Aquí les presento la página donde él dice, en la 229, el punto de saturación ocurre cuando hay redundancia de información. Esto es cuando el investigador obtiene la misma información o similar, pero los informantes no indican algo diferente de lo que otros ya han dicho. Entonces, en este caso, lo que se busca es la calidad de los resultados y que era criterio del investigador, por tanto. Es decir, yo no voy a preguntarle a 100 personas, con 5 personas que agarre que sí sepan del tema, con eso me basta para obtener información valiosa, ¿verdad? Y eso fue lo que hice. En vez de dedicarme a una encuesta grande, a 50 y 1000 personas, me fui a 10 personas que consideraba idóneas y expertas en los temas. Hice un híbrido entre la de muestra por expertos y muestra por conveniencia, ¿verdad? O intencional, como se le llama a nivel técnico, ¿verdad? La muestra intencional o de expertos, que es me parece la más idónea. Aunque, como digo, a la gente que se dedica al marketing, a la gente que se dedica a las empresas, le conviene más la de la muestra por selección estadística, es decir, que es mejor sacar la muestra por la fórmula, ¿verdad? Y sacar los resultados a partir de esto. Es decir, de 60.000 personas que hay en Santa Rosa de Copán, sacar la muestra de cuántas personas debo tomar de 60.000, ¿verdad? Y luego reducirlo aún más, aplicando la fórmula de la ley de los grandes números. Porque también hay una fórmula que permite reducir aún más el tamaño de la muestra. Es decir, después de tener el tamaño de la muestra estadística, le aplico la ley de los grandes números y después de aplicar la ley de los grandes números, me tira la cantidad realmente idónea para poder aplicar, ¿verdad? Para que, digamos que de 60.000 personas me salieron 3.000 encuestas, híjole, no me voy a gastar tanto tiempo preguntándole a 3.000. Por tanto, le aplico la ley de grandes números a esa cantidad y me lanza quizá que solo son 300 las que debo hacer. Es importante manejar esta parte estadística para evitarse mucho trabajo inútil, que matemáticamente es evidente y ya está demostrado que siempre va a ser así. Siempre vamos a poder obtener la tendencia sin necesidad de andar inmediato tanta gente, ¿verdad? En cuanto a la realización de la investigación, se selecciona la muestra, se forman las personas que van a recoger los datos, se realiza el pretest. En este caso sería agarrar el formato y llevarlo a una población, por así decirlo, de prueba, para poder ver si me va a arrojar los datos que realmente requiero, o debo agregar una pregunta o quitar otra que me parece ya inútil, que dejarla ahí. Entonces quito alguna pregunta, agrego otra, vuelvo a redactar una pregunta que veo que no me la entendieron bien. Para eso es el pretest, para empezar a hacer un testeo de la herramienta antes de lanzarla, ¿verdad? En gran masa, en gran medida. Recogida de material de datos, y después de esto pasamos a la parte del análisis. Aquí pueden ver un ejemplo de tablas de observación. Fue Francis Bacon, el famoso filósofo Francis Bacon, quien nos regaló este método que se llama método inductivo. El método inductivo consiste en tomar una serie de características y ver y generar tablas de presencias, del fenómeno. Por ejemplo, se puede colocar una cualidad, por ejemplo, yo coloqué aquí, esta es una captura de lo que yo hice. Por ejemplo, yo quería evaluar el tema de la formación de un ministerio de música, entonces voy a colocar de repente, enumerar los ítems, le pregunté 25 cosas a la muestra que yo tomé, y luego le coloqué una variable, una palabra, una letra, que me ayudaría a mí a acordarme qué aspecto es el que estoy evaluando, que es la letra A, la letra E, la letra F, la letra I, la letra S, que son variables que yo elijo para referirme a aspectos que más adelante les voy a mencionar. Que de repente el tema de la A sería, por ejemplo, el tema de la animación o motivación. Del tipo F podría ser el tema de la formación. La letra I podría ser el tema de si tienen o no poseen instrumentos musicales. La letra S podría ser el tema de quizá el tema de si realmente hay prácticas, hay ensayos, si realmente hay crecimiento poblacional de grupo. Eso es un aspecto que yo coloqué con una variable para ayudarme después a clasificar cada una de las respuestas. Y después sigue la tabla de presencias, que es la observación, que pretendo observar y preguntarles a ellos qué es lo que ellos de este fenómeno. Por ejemplo, les pregunto, ¿en su grupo hay ambiente informal? ¿Verdad? ¿En su grupo hay ambiente deshonesto? Entonces de repente me van a evaluar de 1 a 5
con este rango de 1 a 5, realmente si existe o no existe el fenómeno, donde 1 no cumple, es decir, no hay ambiente informal, y 5 es si hay ambiente informal, que sería cumple satisfactoriamente. Se coloca entonces una escala, se le explica la instrucción a las personas y se presenta la tabulación al final de esto. Entonces al final yo, en la parte donde ya saco el total de cada una de las encuestas, ya pongo el título, coloco en el ambiente obtuve estos datos. En la pregunta 1, 2, 4, 3, que es la cantidad de gente que contestó, de la cantidad de personas que entrevisté. Y así puedo obtener una buena cantidad de números que pueden servir para hacer después las tablas con los gráficos y a partir de ello empezar a hacer el análisis. Este es un método de observación simple que se puede utilizar perfectamente. Y después de esto lo meto en una tabla de Excel, ¿verdad? Y fabrico obviamente a partir de la tabla de Excel los promedios primero, saco los promedios y con esos promedios me elijo el mejor gráfico que considere yo puede ayudar a entender. Por ejemplo, en este gráfico que yo elegí el de telaraña, porque el de telaraña me lanzaría hacia donde tiende más la capacidad del grupo que yo entrevisto. Por ejemplo, yo con este simple gráfico puedo darme cuenta que lo que tienen como mayor fortaleza en el grupo es la formación. Y la parte más débil en el grupo es el tema de que no tienen sentido ministerial o no tienen manera de implementar el conocimiento que adquieren a nivel de la formación en la vida práctica. Ese gráfico me ayuda a entender en qué puntos están más fuertes y en qué puntos están más débiles. De esa manera, elegí uno el gráfico más adecuado. Yo preferí este porque eso me ayudaba a entender este fenómeno y esta parte que he podido analizar de este gráfico, al final lo redacto como si fuera una especie de descripción del gráfico. Y ese sería el análisis mismo. El instrumento o la encuesta debe tener como mínimo estos elementos. Un número o código, que es el que me va a ayudar a llevar la contabilidad de encuestas, ¿verdad? Encuesta número 1, encuesta número 2. El encabezado, que puede incluir el lugar para el que yo estoy haciendo la encuesta. La introducción, que sería básicamente la presentación del título de la encuesta y una breve introducción explicándole sobre qué van a ir las preguntas. Luego sigue la instrucción, disculpen. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Chicos? Sí, ingeniero. Okay. Sí. Ok, disculpen. Es que pensé que la llamada era porque quizá me había quedado yo sin andar transmitiendo. Si de repente no se escucha, en ese caso, ¿verdad? Y no sé por qué lo están llamando hasta ahora. Disculpe, joven, voy a bajar el volumen a otro teléfono. Le bajé al que tengo conectado al internet, pero no le bajé a uno. Tengo 3 teléfonos aquí a la par, entonces se me olvidó bajar el volumen a los demás. Disculpen esta interrupción. Pero no quiero... No se preocupe, ingeniero. Repitiendo. Se me olvidó bajar el volumen a los otros 2. Lo bueno es que uno de los números no me lo conocen, sé que no me van a llamar ahorita. Bien, prosiguiendo. Les decía que una encuesta debe tener como mínimo código, el encabezado, la introducción, la instrucción, que en este caso sería una instrucción simple, de decirle con qué tipo de marca espero que marque. Si solamente una rayita, un check, o una X, ¿verdad? O encerrar, ¿verdad? Aunque también esas instrucciones pueden ir apareciendo dependiendo del tipo de pregunta que voy colocando, porque una encuesta puede estar elaborada con diferentes tipos de preguntas. No todas tienen que ser de sí o no. Pueden haber preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿verdad? Con mucha facilidad. Después va dividido en temas. Normalmente se aconseja dividirlo en temas, que esto me va a ayudar a mí a poder crear categorías de preguntas para elaborar categorías también de gráficos. Y eso después me va a servir para distribuir mejor mi trabajo. Por ejemplo, en este caso yo, en la encuesta que le realicé, que es de tipo religiosa, yo pregunté, por ejemplo, la relación que tienen con el señor obispo, la relación que tienen con el señor párroco, la relación que tienen a nivel de la pastoral musical, y a partir de esos 3 temas coloqué 3, 4 preguntas en cada una, ¿verdad? Para que me ayudara a categorizar esas preguntas. Entonces después yo, con esos mismos títulos, voy a poder ensamblar mi informe. Debe haber preguntas abiertas, preguntas cerradas. Normalmente se colocan casillas chiquititas para poder meter un check, ¿verdad? O una X en las casillas. A veces pueden colocar solamente una línea para que coloquen un sí o un no. Pero lo normal es hacer un formato que sea más cómodo. En vez de poner a la persona a ponerle sí o no, mejor solamente chequear, ¿verdad? Un check, nada más. Más rápido le llenan a uno la encuesta, pierden uno menos tiempo también. Y las preguntas abiertas deben llevar, por ejemplo, a veces son preguntas que sirven como explicación o para poder justificar la respuesta. Por ejemplo, si usted respondió sí a esta pregunta,
responda también a lo siguiente, por favor. Se le coloca una sangría a esas 3 o 4 preguntas que pueden venir derivadas de la anterior para que se note la diferencia en la encuesta, ¿verdad? De las preguntas generales y las preguntas específicas. Entonces, de esa manera, como pueden ver aquí, voy a ampliarlo. Pueden ver que en la pregunta número 1 de pastoral musical estaba la número 1 y después coloqué con incisos A, B, C y D 4 preguntas más derivadas de la primera. Y la última es de tipo abierta incluso. La letra E aparece de tipo no solamente abierta, sino que además coloca una simple línea, ¿verdad? De tiempo. Cuando les pregunto cada cuánto se reúnen, pues ahí espero tiempo. Y si responde que no, ¿verdad? Que contesto otras preguntas y pongo otras preguntas también enumeradas, pero colocadas con incisos en vez de números. Dejo los números para las preguntas más generales y los incisos para las preguntas más específicas. Pero esa nomenclatura de distribución de las preguntas depende de cada uno, de cómo quiera uno organizar la encuesta. Pero eso es importante lo de la sangría, para que la gente note que no es obligatorio contestarlas todas, sino que algunas están relacionadas con una respuesta anterior. Ayuda visualmente a eso. Hay una forma también de preguntar rápidamente, que es a través de Google Forms, muy recomendable. La mayoría de gente se está dedicando a hacer esto, incluso las instituciones académicas. En las universidades donde he trabajado, la gente le pregunta a una encuesta por medio de Google Forms. Por ejemplo, en la encuesta que ustedes tienen que hacer ahorita, que por cierto, se me olvidaba decirles, en el tercer parcial, ustedes busquen ahí, entre los temas del tercer parcial, busquen la encuesta de satisfacción de ustedes, para que ustedes contesten a esa pregunta, ¿verdad? Ahí van a aparecer la encuesta. Yo creo que está hecha, ¿verdad? En este Google Forms. Usted entra ahí, no, creo que esta vez lo hicieron con la misma aula virtual, ¿verdad? Pero a veces se pueden hacer este tipo de encuestas por medio de Google Forms para obtener datos estadísticos. Pero además Google Forms nos regala no solamente eso, una cantidad de templates, de diseños, de colores, de formas, ¿verdad? Además que nos regala los gráficos, que ya solo con eso hago captura de pantalla, ¿verdad? Aparece el nombre de la pregunta, el gráfico, los indicadores a la par, en colores, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso me aparecen los indicadores de qué persona contestó qué porcentaje, ¿verdad? Y esa encuesta ya la puedo perfectamente meter en mi informe y empezar a hacer análisis de datos. Google me ahorra el trabajo de fabricarme los gráficos. Solo puedo elegir qué tipo de gráfico quiero, si es de barros o es de pastel, ¿verdad? Creo que son los únicos dos que se pueden hacer. Normalmente la gente no sabe dónde está ubicado Google Forms, con solo entrar con su cuenta de Google, denle clic a ese botón que está a la parte de la inicial de su nombre y usted va a poder ver la zona de formularios. Cuando entre formularios, usted va a poder ir a crear diferentes tipos de formularios con diferentes tipos de preguntas. Se pueden hacer preguntas de tipo respuesta corta, de párrafo, selección múltiple, de casilla de verificación, desplegable, de subir archivos, escala lineal como que les he presentado anteriormente, el de cuadrícula, ¿verdad? Que es el hecho de colocar varios ítems que deben ir seleccionando, ¿verdad? Por ejemplo, yo les coloco unas columnas de categorías y abajo respuestas. Entonces la gente va a ir así como que chequeando en algunos puntos, ¿verdad? Donde realmente quiere, pero solo puede elegir una de cada columna, ¿verdad? Y una de cada fila. Tiene que distribuir bien en la cuadrícula la respuesta que quiere. No puede repetir respuestas en una sola fila, una columna o una sola fila. También se puede preguntar por fechas y por horas, ¿verdad? Y al final le permite a uno tabularlo muy bien. De hecho, se puede descargar también el Excel. Se puede darle a descargar el archivo de Excel para tener la tabla completa con todas las respuestas, ¿verdad? Y me manda además los correos que metieron. Si se tenían que identificar con un correo, me manda el correo de la persona, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y a la fecha en que me llenó la respuesta. Se puede hacer en Excel. En Excel también se puede hacer. Es un método más simple, ¿verdad? Pero lleva un poquito más de laboriosidad el poder fabricarla ahí. En ese caso, yo recomiendo el hacer el esquema de esta manera. Colocar las preguntas en la segunda columna, ¿verdad? Así como yo que utilicé variables en la primera columna, las coloqué A, B, C, D, pero he colocado también las preguntas metidas ahí, ¿verdad? En la segunda columna, de arriba hacia abajo, desde el nombre, el sexo, las preguntas de tipo abiertas o cerradas, y después coloqué en cada columna de hacia la derecha todas las encuestas. Encuesta 1, encuesta 2, encuesta 3, con una variable E1, E2, E3, ¿verdad? Luego, por ejemplo, para el tema de la primera pregunta, puedo ver que en la encuesta número 1 no quiso contestarla, en la encuesta 7 sí la contestó la persona, ¿verdad? Entonces ese ya es un 1, ¿verdad? Contra un 7.
que no contestaron, ¿verdad? Entonces al final saco los totales y después con esa tablita final, donde tengo la cantidad de hombres, cantidad de mujeres, los que contestaron sí, los que contestaron no, en cada una de las filas, ¿verdad? Puedo fabricar perfectamente los gráficos a partir de eso. Ya copio la tabla, ¿verdad? Pues, ¿cuál está? O a partir de ahí mismo solamente la ilumino y voy a crear, ¿verdad?, el gráfico automático a partir de ahí. También está una herramienta un poquito más profesional que es el SPSS, el Statistics, que realmente sirve para poder colocar también la tabla de presencias de lo que uno ha ido encontrando, y ahí sí, le analiza todo, le analiza todas las correlaciones, le puede sacar cualquier cantidad de gráficos posibles, ¿verdad? Puede iluminar datos, puede sacar informes particulares, informes por sexo, informes por edad, eso ya es un poquito más avanzado, ¿verdad? Pero también es un método también muy eficaz para poder analizar los datos. Al final se pueden fabricar cantidad de datos, ¿verdad? Dependiendo de lo que quiero realmente medir. Digamos que puedo tener una categoría que se llame crímenes sexuales, o crímenes por edad, o crímenes por nivel de daño, entonces puedo sacar gráficos por cada una de esas variables que he colocado. Y también la tabla podemos sacar gráficos de dispersión, para ver qué tanto se alejan las respuestas de la línea de crecimiento. Los gráficos al final pueden ser presentados, como les dije anteriormente, en medio del informe, en medio del contenido, y en ese caso, pues, puede incluirse, como lo hice yo acá, coloqué el gráfico con la tabla debajo, ¿verdad? Y a la par la descripción, para ir avanzando rápidamente en el contenido. Tabla, gráfico y descripción. En Excel se puede perfectamente elegir este formato de tabla, donde uno tiene el gráfico arriba, la tabla abajo, ¿verdad? Y eso me ahorra espacio. Así que puedo elegir ese tipo de gráfico perfectamente. Es menos atractivo, claro que es menos atractivo, más técnico, claro que es un poquito más técnico, pero ahorra trabajo, ahorra en cuanto a espacio de trabajo, que es lo que realmente a veces buscamos también con los informes, que no saturen demasiado la cantidad de páginas, porque si no, un informe demasiado grande, también que pase de 400 páginas, nadie lo va a querer leer. Entonces es importante también aprender a utilizar correctamente el espacio de trabajo. La interpretación de resultados, como digo, es la parte más ardua, requiere tener, además del conocimiento previo, ¿verdad?, la experiencia de haber estado durante la recabación de datos, la tabulación y el análisis de los datos, porque a partir de ahí entonces voy a presentar yo los informes, ¿verdad? Convierto los gráficos y tablas en texto, donde voy explicando realmente lo que he encontrado en los mismos gráficos. Hay dos momentos, por tanto, un momento de análisis, donde voy a poder colocar los datos de manera dinámica, ¿verdad? Donde pretendo explicarlo de manera dinámica esas relaciones, donde voy haciendo incluso algunos esquemas, donde voy relacionando los datos, y por tanto voy explicando cómo voy a interpretar estos datos. Y después viene la parte de interpretación, donde intento ver si se demuestra o no la hipótesis, donde si realmente se cumple o no, si se puede o no obtener buena información para definir el problema, o si se cumplen las hipótesis planteadas. Y no, por tanto, una función descriptiva, este paso de interpretación de resultados.